Lehenbailen ongi etorriak Bizkaiko arkitektoen elkargora. Benetan pozik nago gaur gurekin Izaskun Narbaiz eta Izaskun Soto izatea. Azken aldian Maialen ezin izan da etorri, asuntu pertsonal batengatik, baina parebi bere konpainera daukago hemen, orduan primeran egingo dute bai, hori, zer esan egun nuen, gaurkoa da urtengo lehenengo kultural jarduera. Eta benetan, niretzako oso pozik nago hastea 12 hilabete 12 arkitekta jarduarekin. El objetivo de la actividad de 12 meses 12 arquitectas es visibilizar el trabajo que realizamos las mujeres en nuestro sector, generar referentes y abrir reflexiones a nuevas formas de ejercer la profesión y también en torno a cómo nosotras miramos la profesión. Como os decía, hoy recibimos en nuestra delegación a Izaskun Soto y a Izaskun Narbaiza, miembros de la cooperativa Iriticat. Hoy nos van a hablar desde su experiencia profesional y a través de su forma de trabajar. Os invito a que sigáis también al tanto de las actividades que se esperan para este curso en la delegación. Sobre todo, este año celebramos las jornadas del VIA 2026, que serán en marzo, y pronto daremos más detalles sobre las actividades que se realizarán en torno a estas jornadas. Una cuestión de seguridad también, como veis la delegación está en obras, entonces en caso de que haya que evacuar, cosa súper improbable, hay que realizarlo por donde hemos entrado, ¿vale? Hay dos salidas, pero yo creo que por donde hemos entrado salimos, ¿no? Bai, eskerrik asko. Eta eskerrik asko, Izaskun, ja hitza ematen dizuet, bale? Arrastion, eta eskerrik asko, bertoratu zareten guztioi, eta eskerrik asko Naiara gonbidatzeagatik, eta, guretzako ere posgarria da hemen egotea eta elkargora hurbiltzea. Eta, gaurkoan, gehiegi asko luzatu barik, Izasek eta biok, Iritikatera iritsi bitarteko gure ibilbidea kontatuko dizuegu, eta gaur egun, Iritikat kooperatibaren barruan, nola antolatzen garen, nola lan egiten dugun, eta, lauzpagoz proiektu, holan ilustratzeko apur bat. Eta bai esatea hitzaldia elebiduna izango dela, bizkuntzatan egiten saiatuko garela. Saiatuko gara errepikorra ez izatea, baina zelan ateratzen den. Buenas tardes y gracias por venir. Estamos Izaskun Narbaiza Albizua y Izaskun Soto López de la cooperativa Iriticat. Y nuestra compañera Maialen Arregui no ha podido venir hoy, pero también ponemos su voz también hoy. Contaremos, decía que la conferencia de hoy será en bilingüe, la haremos tanto en euskera como en castellano, iremos alternando. Sí, luego si tenéis alguna pregunta, pues al final o cuando queráis, pues nos interrumpís e intentamos resolverla. Vale. Lehenik eta behin apur bat esan bezala Iritikatera nola iritzi ginen kontatuko dugu, eta gero ja Iritikat kooperatibaren funtzionamenduan zentratuko gara.
Bueno, apur bat ekarri gura izan dute gradu amaierako maketa. Azkenean, proiektu hori izan zelako, igual, bisagra moduko proiektua nire ibilbidean. Azkenean, hemen gauden guztiok bezala, gure ibilbidea arkitektura eskolan hasten delako. Eta hor bai, igual espazio publikoa lantzeko lehen saiakera izan zela, eta justo Donostiko arkitektura eskolan hirigintza eta espazio publikoa ez da asko lantzen den, gehiegi lantzen den gaia, eta orduan horrek bonbilla piztu ninduen, apur bat hirigintza arlo hori gehiago garatzeko, ez? Eta horrek eraman ninduen nolabait Bartzelonara eta Bartzelonako eskolara. Eta, de la escuela de Donosti di un salto a la escuela de Barcelona en busca de trabajar un poco más el tema de urbanismo, ya que en la escuela de Donosti pues no era un tema en el que en el momento que nosotras estudiamos pues se profundizaba mucho, y en busca de un poco del urbanismo y de la arquitectura social, igual siempre Barcelona como referente en algunos términos, pues decidí ir a hacer el máster allí. En el que hice como trabajé en la línea de urbanismo. Eta, bertan nengoela apur bat Bartzelonan, bertan olako Bartzelona moduko hiri handi batean, arkitektura sozialak eta arkitekturaren gaiak, hirigintzaren gaiak duen zabaltasun horretan, apur bat proiektu ezberdinak ezagutu nituen, eta arkitekturaren arlo sozial horretara hurbiltzeko aukera auki nuen, eta baita ere konturatzeko Euskal Herrian ere bazeudela horrelako proiektuak, eta hemen ere horretan ere erreferenteak zeudela ezagutzeko, ez? Eta, en Barcelona también tuve la oportunidad de trabajar en un pequeño proyecto con unas arquitectas, del estudio Icolsari, y ahí como un poco conocer el urbanismo feminista, del que igual no nos habían hablado hasta entonces, y un poco desde esa mirada pues salió como la oportunidad, la oferta de trabajo de Iriticat, y sin saber muy bien lo que se hacía en Iriticat o lo que era la participación ciudadana en el ámbito del urbanismo y la arquitectura, pues horra bota nuen kurrikuluna, eta agarrarte. Eta ordan izan dezaket, azkenean Iriticat izan dela nire lan esperientzia bakarra momentuz, eta orduan hori kontatuko dizuegu. Kaixo, eskerrik asko, etortzearren, eta nik laburrean kontatuko dutzuet nire ibilbidea orain arte. Nik baita Donostiko eskolatik nator, eta bertan burutu nituen ikasketak eta masterra baita. Eta, pues después de la escuela, por mucho que intenté trabajar en la arquitectura como nos lo habían enseñado, saiatu nintzen, praktikak egin nituen arkitektura estudio batean, 4 hilabetez, eta bertan eraikitzen genuen, egiten genituen, etxe unifamiliarrak eta horrelakoak, baina gero praktikak bukatzean, intenté trabajar en estudios, diseñar, construir, pero pues el destino no quiso contratarme, o no quiso meterme en ningún estudio así, y terminé en la empresa Wave Garden, trabajando en el departamento de obra civil y arquitectura,
que bueno, es una empresa que hace piscinas de olas por el mundo y entonces, bueno, pues mi trabajo ahí era diseñar lo que es el espacio público de estos parques, ¿no? Pues los parques, todas las zonas verdes. Entonces, bueno, pues poco a poco y con mis compañeras arquitectos y paisajistas, pues empecé un poco a especializarme de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en el espacio público, ¿ves? Eta hori, obra zibila baita ukitu nuen, eta bueno, pizkat ingenieritza eta espazio publikoaren baitan egiten nuen lan. Orduan, arkitektura, ez? Edo ezagutzen genuen moduan arkitektura, pizkat urrutiago edo gelditzen zitzaidan. Baina hori, bertan lanean nengoela, bueno, beti ez, igual Wave Gardenek ez zeukan alor sozial hori edo arkitektura sozial horren bilan, eta iritikat ezagutzen nuen, eta baziren erreferenteak niretzako, eta momentu horretan, aukera izan nuen aldatzeko, eta beste arkitektura egiteko modu hau ezagutzeko. Eta orduan gaur kontatuko duguna bada hori, ez? Espazio publikoa nola moldatu edo arkitekturatik, baina beste modu baten, eta bai. Eta zer da iritikat, eta esaten gabizela, ez dela arkitektura egiteko beste modu bat dela, eta, igual honezkero jakingo duzu, baina ez dugu eraikitzen, en iritikat no nos dedicamos a la construcción, o a la edificación, digamos. Iritikat arkitektura eskolan sortutako talde bat da. Bertan, Etxegorri deituriko talde bat sortu zen espazioak eraldatzeko grinarekin eta apur bat gizartea eraldatzeko gogoak zituena, eta hortik horko kide batzuk iritikat sortu zuten, ez? Hasieran elkarte gisa eta gerora kooperatiba gisa. Iritikat nace en el 2013, viene de un grupo que se crea en la Escuela de Arquitectura, un grupo llamado Etxegorri con ganas de transformar, digamos, los espacios y de transformar un poco la sociedad. No nos vamos a centrar mucho en ese inicio, ya que ni Izas ni yo estábamos en los inicios, por lo tanto, vamos a decir que, cómo funcionamos hoy en día. Hoy en día es una cooperativa de 9 socias, de 10 socias, la mayoría gehienak arkitektuak gara, baina ere badaude arkitektura teknikoa, ingenieritza zibila, antropologia ikasi dutenak, eta ere baita konpaginatzen dugu beste ikasketa batzuekin, bai genero ikasketak, parte hartzea, diseinu grafikoa ere badago hor tartean ikasi duenak, eta gaur egun Irun eta Bilbon ditugu bulegoak, eta Euskal Herri mailan lan egiten dugu. Tenemos las oficinas en Irún y en Bilbo, a pesar de que luego trabajemos a nivel de Euskal Herria y también desde, estamos un poco deslocalizadas en el territorio, ya que pocas somos de Irún y Bilbo, sino de alrededores y no tan alrededores, y tanto en los dos espacios sí que somos parte de ecosistemas más grandes, aquí en Bilbo de Wikitoki y en Irún de BDSCOP. También Iritikat nace también con
no solo con las ganas de transformar espacios, sino también como un modelo para vivir bien, digamos, ¿no? O como otra forma de vida, y bueno, como ese objetivo siempre ha estado presente. Horregatik, lan egiteko beste modu bat esaten dugunean, horregatik ere erabaki zen kooperatiba egitea, azkenean kooperatibak ematen dizuna, badelako atxikimendu voluntarioa egotea, bazkideen arteko erabakiak denon artean hartu alizatea, egia da parte hartze ekonomikoa jarri behar duzula, o sea, tienes que hacer una aportación económica, pero bueno, horrek ere bere autonomia eta ematen dutzu, eta baita ere kooperatibismoak edo bultzatzen dituen hilduen artean, badagoela etengabe formatzeko edo grina hori, ez? Eta, apur bat etengabeko ikasketa prozesu bat egotea, osea, que haya una formación continua, es lo que uno de los valores del cooperativismo y lo que también, en Iritikat, pues intentamos aplicar. Eta gero garrantzitsuena guretzako izango litzateke komunitatearekiko interesa, azkenean komunitateari ekarpena egitea nolabait, eta baita ere ekarpen hori egiteko garrantzitsua dela ere kooperatiben arteko elkarlan hori, edo azkenean batzutan ez da nahikoa kooperatiban garen horkin, eta elkarlan hori edo sarean lan egitearen garrantzia ere bultzatzen dugu edo balioan jartzen dugu. Azalduta Iritikat zer dan eta nondik sortu dan edo ze balore dituen, pixkat zer egiten dugun, edo zertara dedikatzen dugu zen gure orduak azalduko dugu. Ya he explicado Iritikat, ¿no? ¿Qué es y de dónde viene? Pues un poco qué hacemos, nos gustaría explicar. Nosotras normalmente solemos dividir nuestras áreas de trabajo en tres líneas o tres temas. De lengua lurraldea, lurraldea lantzen dugu, eta lurraldea lantzen dugula diogunean, espazio publikoa, araudiak, legeriak, ordenantzak, eta irigintza tresnak, existitzen diren irigintza tresna ezberdinak. Por una parte trabajamos el territorio, el espacio público, las ordenanzas, diferentes leyes, diferentes herramientas que tiene el urbanismo, ¿no? Después, bigarren hildoa edo guke lurraldegintza hitza erabiltzen dugu, ez dakit asmatua, ze punturaino guaitik asmatua den, baina lurraldegintza erabiltzen dugu lurralde antolakuntza, bezala definitzeko, pixkat, pentsatzeko lurraldea eta lurralde hori antolatzeko behar diren estrategietan pentsatzeko, ¿no? Utilizamos la palabra lurraldegintza, que digo que no sé hasta qué punto nos la hemos inventado, pero un poco para hablar de la ordenación del territorio, como qué procesos y qué estrategias deberíamos llevar, ¿no? para organizar el territorio a diferentes escalas. Y a raíz de eso, en esa línea de trabajo, pues a veces solemos trabajar ciertos temas que tienen que ver igual no directamente con la arquitectura o el urbanismo, pero pues que al final influyen directamente, ¿no? Como puede ser la vivienda, energía, helicadura, los cuidados, ¿no? Pues al final que son partes de la sociedad que influyen directamente en la ordenación del territorio y de la ciudad. Eta hirugarrena
gobernu arkitektura, eta, bueno, un poco, hirugarren honetan, ¿no? Hablamos muchas veces del triángulo, que es cómo organizarnos la comunidad, la administración y el sector económico, ¿no? Y un poco, pues, trabajamos proyectos de cómo hacer impacto en la ciudad desde esos tres sectores o desde esos 3 puntos, bueno, con un consenso, ¿no? Eta elkarlanean, pixkat, norabide berarekin lan egiteko. Y bueno, un poco estas serían nuestras 3 líneas de trabajo y bueno, para hacer estas 3, ¿no? Bueno, para trabajar todos estos tipos de proyectos lo hacemos mediante diferentes herramientas, procesos, planes, que normalmente pues suelen ser formaciones a diferentes entidades, administraciones, aholkularitzak, asesoramientos, ¿no? También a la administración, a empresas privadas o bueno, a quien lo necesite, y luego muchas dinamizaciones de procesos participativos, etcétera. Eta, bueno, todo guztionek guzti hau elkartzen duena edo komunean duena, azkenean da, sujetua beti dela proiektu guztien protagonista. Lantzen dugula eta den eskala dela, izan genero ikuspegia lantzen ari garela, edo elikadura, edo energia, bueno, beti saiatzen garela, proiektu edo prozesu horren sujetuarekin elkarrekin lan egiten. El sujeto es el protagonista siempre, ¿no? Al final trabajemos un plan de vivienda, trabajemos el espacio público o una ley de perspectiva de género, pues siempre intentamos hacerlo con los sujetos que están implicados en ese proyecto o en ese tema y desarrollarlo, ¿no? Y llevarlo a cabo con ellas. Y bueno, sí decir que hoy en día la mayoría de nuestros clientes es la administración pública. Administrazioarentzako egiten dugu lan gure lan jardunaren euneko handiena administrazioekin da, gero baita noizean behin elkarte edo norbanako pribaturen batek baita kontaktatzen digu eta egiten ditugu lan txikiagoak, baina bai gure jardunaren gehiengo administrazioarekin egiten dugu lan. Y eso, siempre sea trabajando con la administración, sea con la comunidad escolar, sea quien sea, ¿no? La asociación que nos llama o el cliente, ¿no? Pues siempre intentamos hacerlo mediante la participación. Entonces, de una manera o de otra, a veces cuando hablamos de participación no hablamos siempre de sesiones abiertas de vamos a hablar de esto, sino participación, como he dicho antes, ¿no? Que en cada tema pues que puedan influir. A veces la participación es interna y es con la administración, con los concejales técnicos del ayuntamiento o con una empresa. Eta beste batzuetan, bai da irekia, sesiones abiertas que puede venir, ¿no? Puede participar cualquier ciudadano. Baita eskoletan ere, aurrekin edo eskola komunitatearekin egiten dugunean, parte hartzea aurrena, irakasleena, zaintzen dutenena, beti saiatzen garela, kasuan kasu behar den pertsonekin lanak aurrera eramaten. Eta también, por último, ¿no? ¿Con quién trabajamos? Pues, como ha dicho antes Izas, el ser... No sé si el ser cooperativa, pero diría que el ser cooperativa ayuda en eso, ¿no? Al final, porque tenemos una red y trabajamos muchas veces igual con nuestro equipo con nuestro pequeño equipo no llegamos a hacer proyectos más grandes, pero trabajando en conjunto, ¿no? Juntándonos con diferentes cooperativas podemos llegar a proyectos más grandes. Eta orduan askotan elkartzen gara sarean ditugun beste
kide batzuekin eta proiektu handiagoetara jotzen dugu. Eta ez bakarrik, muchas veces colaboramos con gente del mismo sector, con arquitectos o arquitectos que quizás sí realizan más la labor técnica, ¿no? Que nosotros no, o construyen incluso, o que nosotros no solemos trabajar, pero muchas otras veces con gente de otros sectores, con abogados, paisajistas, expertos en medio ambiente. Bueno, entonces solemos intentar colaborar con diferentes empresas para eso, para poder hacer pues, proyectos más grandes o de mayor dimensión. Eta Itzasek azaldu dituen erreminta horiekin, bai gure helburua edo dela hiri eredu konkretu bat sustatzea, eta bai hiri eredu konkretu bat lantzen eta lantzen ditugun eskala ezberdinetan lantzen ditugun proiektu horietan oinarritzat hartuko duguna, ez? Eta hiri eredu horrek mugikortasun jasangarria oinarritzat dauka, oinezkoentzako oinezko lehentasuna emonez ibilgailuen aurretik edo oinezkoentzako espazioak berreskuratuz, genero ikuspegia ere txertatzen duena, eguneroko bizitzan arreta jartzen duena, eta eguneroko espazio horietan edo egunerokoan egiten ditugun ekintzak errazten digun hiri ereduan sinisten dugu. Baita ere, nola baite hiri eredu tokian tokikoa eta burujabea, ez? Bizigarria, iraunkorra eta parekidea izan dadin sortu nahi ditugun herri eta hiriak, apur bat egungo eredu ekonomikoaren aurrean, ekonomikoari aurre egingo diotena, eta gero baita ere, herri hezitzailearen filosofia edo txertatzen dugu, apur bat autonomia, topaguneak, jolasa eta bernaturalizazioa bernaturalizazioaren mesedetan, ez? Azkenean ume batek aukera baldin badu herrian zehar autonomiaz mugitzeko, beste pertsonok ere ukiko dugulako autonomia hori eta gaitasun hori erraztasunez mugitzeko, ez? Un poco el modelo de ciudad que tratamos de conseguir mediante nuestros proyectos se basa en la movilidad sostenible, la perspectiva de género, en lo local y soberano y en la red educadora, ¿no? Al final sí que creemos en un urbanismo en el que se pone a las personas en el centro y que un urbanismo que vaya a ayudarnos o que vaya a acompañarnos en nuestro día a día y en todas las labores movimientos que hagamos durante en nuestro día a día. Eta esan bezala, hori lortzeko eskala ezberdinetako proiektuak lantzen ditugu, auzo eskalatik hasita lurralde eskalaraino, eta batzutan araudi eta ordenantza bitartez, eta beste batzuetan eremu konkretuen diseinu parte hartzaile, ez? Eta orain egiten ditugun proiektuen lagin bat edo ekartzen dizuegu, apur bat adibide gisa, eta ahora os traemos unos proyectos que contaremos brevemente como para ilustrar un poco qué es lo que hacemos en nuestro día a día y ver un poco las diferentes escalas que trabajamos.
Bai, hori da, kontatzeko pizkatez, orain azaldu dugun hori lurreratzeko eta zer egiten dugun ikusteko. Bueno, como ya hemos comentado antes, ¿no? Uno de los trabajos que solemos realizar suele ser la participación o la fase participativa de los planes generales de ordenación urbana. Apoen parte hartzailea garatzen dugu, fase guztietan, hasieratik bukaerara, ¿no? Ya sabemos que los planes generales son procesos largos, que duran años, y bueno, pues junto a un equipo redactor colaboramos y solemos hacer junto a ellos pues la participación, ¿no? Que en este caso es obligatoria. Orduan, gure helburua prozesu parte hartzaile hauetan bai izaten da pixka bat askotan arkitektoen eta herritarren arteko ez dakit itzultzaile lana edo egitea, ez pixkat, eta ulertaraztea herritarrei tresna hau zer den, zertarako balio duen, eta nola parte hartu alduten tresna honekin, eta nola beraiek ere baduten hitza, bertan. Decía que, al final nuestro objetivo en estas sesiones suele ser acercar o hacer como de traductor entre ciudadano y arquitecto, ¿no? Entre traducir el idioma, digamos, de uno a otro y poder ver a la gente que puede participar y que tiene voz y voto y capacidad de cambio, ¿no? Y hacer entender un poco cómo funciona esta herramienta que es muy compleja. Adibidez, como curiosidad o por compartirlo, aurrerakin fasean, ¿no? El plan general tiene ciertas fases y pues en la fase de avance ya hemos visto, ¿no? Durante diferentes proyectos pues que sí es de gran importancia la participación, porque al final recoges diferentes opiniones, realidades de la gente, realidades de municipios que tú desde tu oficina cuando haces el plan general no llegas a ver y pues al final cambian, ¿no? Cómo se recogen esas aportaciones y cambian los planes. Orduan, bai konsideratzen dugu baduela garrantzia eta pisua handia, parte hartzeak lurralde antolakuntzan edo planifikazioan kasu honetan. Bai, eta apur bat Izasek azaldu duen itzulpen lan horretan edo herritarrei hirigintza hurbiltzearen prozesu horretan ere Durangon orain dela urte batzuk egin zen herri galdeketan ere bertan lan egin genuen eta azken finean hor gure lana izan zen hirigintza tresna bat herritarrei azaltzea eta nolabait herritarrak ahalduntzea, gero beraiek hartu behar zuten erabaki hori ahalik eta hoberen hartzeko. Comentaba el caso de Durango, que en 2021 se hizo una consulta popular que, si no me equivoco, fue la segunda consulta popular a nivel de Euskadi. Fue una consulta popular vinculante en la que se preguntaba si el PERI 1 ferrocarril tenía que dejarse, tenía que pararse y abrir un proceso participativo para repensar ese espacio que el PERI, el plan especial, recogía como construcción de 5 torres, de un montón de alturas y mediante una plataforma municipal se llegó a conseguir hacer una consulta popular y en ese proceso nuestro trabajo también fue formar e informar a la ciudadanía, ¿no? Intentar explicar, hacer como ese trabajo de traducción
de ese plan tan técnico y urbanístico, pues hacer entender a la ciudadanía qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que tenían que votar y bueno, bueno, como la importancia, sí que queríamos destacar como de este proyecto, la importancia de acercar a la ciudadanía el urbanismo o la arquitectura, ya que al final es algo que nos atraviesa y que nos condiciona en el día a día. Azkenean gure, zeharkaten gaituen gauza bat da, eta herritarrek ere badute horretan zer esana. Orduan, ulertze prozesu hori ere garrantzitsua da. Beste proiektu bat, auzoplanak o planes de barrio. Digamos que hemen eskala txikiago baten, aritu gara plan orokorrekin, eta bueno, auzoplanak, auzoak edo planifikatzeko tresnak dira. Y bueno, mediante los planes de barrio, un poco con lo que he comentado antes de la arquitectura de gobierno, de intentar organizar la comunidad, ¿no?, a las vecinas, la administración pública y el sector económico de un barrio, pues se pretende hacer un plan de acción a 5 o 10 años vista, de cómo queremos que evolucione nuestro barrio en diferentes en diferentes ámbitos que influyen directamente en la ciudad, ¿no? Adibidez, auzoplanetan egiten duguna da herritarrekin, administrazioarekin eta bertako sektore ekonomikoekin aldenetan, hirian eragiten duten alor ezberdinak edo landu. Mugikortasuna, irisgarritasuna, espazio publikoa, ekipamenduak, eta gero baita garrantzitsua da auzo ekonomia eta komunitatea, gobernua eta antolakuntza. Decía que en los planes de barrio lo que hacemos es un diagnóstico compartido sobre movilidad, accesibilidad, espacio público, equipamientos, economía de barrio y la comunidad, ¿no?, y la organización. Entonces, la estructura suele ser realizar un diagnóstico compartido sobre la situación actual y realizar un plan de acción a 5 o 10 años vista de diferentes acciones con su, que sean, que tengan ya que sean de alguna manera vinculantes, ¿no?, teniendo en cuenta que han participado las 3 organizaciones, pues que esas acciones que se plantean tengan una viabilidad. Hemendik eta denbora batera. En el caso de Santuenea, particularmente, después de este plan de barrio hubo dos consecuencias. Se hizo un plan de microintervenciones diseñado desde el equipo técnico junto a las vecinas que participaron, y ese plan fue entregado en el ayuntamiento y el ayuntamiento realizó un plan de trabajo para digamos, arreglar el barrio, ¿no? Que las microintervenciones eran arreglar ciertas farolas, cambiar la iluminación de todo el barrio, markesinak eserlekoak aldatu, ez zirelako aproposak jende nagusiarentzako, pixka bat horrelako ekintzak. Eta beste alde batetik, eta inpaktu handiena izan zuen beste ondorioa, galdeketa bat egitea izan zen baita. Hemen gertatzen zena zen, auzoko puntu neuralgikoena zentroa gatazkatsua zela, momentu horretan kirol kantxa bat zelako, baina askok nahi zuten erabilera aldatu. Orduan, erabilera aldatzeko, plangintza aldatu behar zen, baina beste batzuk ez zuten nahi erabilera aldatzea, eta pixka bat, ahí entraba, ¿no? Entraba por una parte lo que quería la ciudadanía, también la ley, porque por norma no podíamos cambiar el uso de ese espacio. Entonces, para ello, se hizo primero está aquí no las dan de que terreras. Una consulta, se hizo una consulta y para ver, ¿no?, qué teníamos que hacer con ese espacio. Ya después, poder cambiar mediante un plan especial el uso de ese espacio en el plan general.
Bueno, con eso quería decir que, bueno, al final, aunque sea una estrategia o un pequeño plan de acción, pues que tiene consecuencias directas, ¿no?, en el territorio. Vale, por seguir con la red de parques de Astigarraga, este fue un proyecto en el que las protagonistas fueron las niñas y los niños de Astigarraga y bueno, junto a ellas decidimos el plan de mejora de la red de parques de Astigarraga. Al fin y al cabo, bueno, Astigarraga en los últimos años ha crecido mucho, porque al estar al lado de Donosti, pues lo que no se puede construir en Donosti se ha construido en Astigarraga, y pues en todas las viviendas que se ha hecho, pues junto a las viviendas se ha hecho un parque pues tradicional, digamos, pues con su caucho, su tobogán y bueno, el objetivo de este proyecto fue de alguna forma hacer un diagnóstico y diversificar un poco los usos de los parques. Azkenean egin zena izan zen, bueno, aurrekin batera identifikatu zeuden parketatik eraberritzeko zeuden horiek, edo bueno, identifikatu ere umeen eta nerabeen beharrak zein ziren, eta hortik abiatuta bueno, gaur egun ja eraldatu dira 4, eta 4. Exekuzio proiektua ere egin dugu, eta bueno, nahiko aberasgarria izan zen proiektu hau, azkenean ere umeek guk identifikatutako parke horietatik beste espazio batzuk ere identifikatu zituztelako, eta beste espazio horiek beraiek erabiltzen zituztenak ere eraldatzeko proposamenak jaso genituelako, eta txosten hori edo prozesu horretan atera zen guztia, nolabait udaletik konpromesu bat hartu zen, eta poliki-poliki proiektu horiek egiten ari da, ez? Decía que bueno, el Ayuntamiento de Astigarraga sí que cogió un compromiso con este proceso, y a día de hoy ya se han transformado 3 parques, y del cuarto también hemos hecho el proyecto de ejecución, y bueno, es bastante, o sea, que es verdad que aquí los plazos a veces se alargan, y justo para la infancia son un poco largos, pero creo que es un buen ejemplo de cómo la ciudadanía recoge los frutos del trabajo hecho, o del tiempo dado o invertido en ese diseñar juntas. Bai, eta azkenik, eta bueno, eskala txikituta, lan asko egiten ditugu baita eskola jolastokietan. Muchos de los trabajos que realizamos también son en los patios escolares, ¿no? Ya que, bueno, hay mucho trabajo que hacer, mucho que eraldatzeko, asko dago eraldatzeko. Eta, bueno, holakotan, proiektu guztietan bezala, parte hartzea edo hezkuntza komunitatearen parte hartzean oinarritzen gara, gero diseinua burutzeko, ¿no? Aquí también, como en todos los proyectos, utilizamos fomentamos la participación de la comunidad educativa de diferentes maneras para, bueno, finalmente hacer el diseño del espacio. Muchas veces realizamos nosotros el proceso participativo junto con las niñas, con los más pequeños, como ha dicho Izas en el caso de Astigarraga. Otras veces pues ya la comunidad educativa nos transmite, ¿no? qué valores o cómo
cómo han trabajado esto en su colegio y luego nosotras pues lo transformamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta ciertos valores, pixkat. Hezkidetza, jasangarritasuna, jolas librea eta poniendo énfasis en el equilibrio entre los espacios y las diferentes actividades. Pizka bat hitz egiten dugunean eraldatzeaz, ez? Beti edo ezagutu ditugun, edo gehienok ezagutu ditugun eskola jolastokiak izan direlako, ez? Kirol kantxak erdigunean, hormigoia, eta espazio natural gutxi, eta bueno, pizka bat hezkuntza komunitatetik baita lanketa hori egitea, ez? Espazioaren erabileraren aldaketa sustatzen dugu, eta bueno, gune ezberdinak bilatzen ditugu, eta bueno, pues en este caso, bueno, este es un proyecto en la Herri Escola de Bermeo, que bueno, justo ahora la semana pasada inauguraron la fase 1 del patio y aquí también pues al final cuando hacemos el proyecto, ¿no? Intentamos recoger lo que quería la comunidad y ver cómo pues con los baliabide ekonomikoekin, ¿no? Cómo podemos llevar esto adelante. Entonces también, pues aparte de hacer un proyecto de ejecución, pues intentamos realizar un plan un plan de viabilidad económica. Pues aquí primero desarrollaremos esta fase, en la segunda tal, y un poco esa suele ser el resultado. Vale, eta, bueno, gure aldetik hau izan da dena. Bueno, igual uste baino gehiago lusatu gara, baina bai, bueno, amaitzeko igual bai guk ekartzen genituen galderak edo ez erantzuteko, baina bai, bueno, guk gonbidapen hau jaso genuenean, bai galdera hauek egin dizkiegulako gure buruari, eta azkenean guk egiten dugun arkitektura mota edo arkitektura deitu alzaion edo bueno, irigintza parte hartzaile honek edo apur bat ere zer leku daukan arkitekturaren sektorean, zein den ere elkargoarekin harremana edo bueno, apur bat ere guk gaur ekarri nahi genuena apur bat arkitektura fisikotik edo eraikitzen den horretatik haratago badagoela beste asko, eta bueno, ere esatea elkargotik haratago ere badaudela emakume arkitekto pilo bat, gauza pues zoragarriak egiten, eta bueno, nolabait ere hoiek ikustaraztea ere badela elkargoaren egitekoa, edo bueno, ez dakit elkargoaren egitekoa, baina bueno, bai sektorearen egitekoa, ez? Osea, un poco bueno, por terminar, sí que traíamos como unas preguntas que nos hemos hecho pues a la hora de ser un poco invitadas a esta sesión, de ver un poco como cuál es nuestro sitio en el sector de la arquitectura, o si lo que nosotras hacemos es arquitectura o bueno, ese urbanismo participativo dónde queda, y cuál es la relación con bueno, pues con el Colegio de Arquitectos puede ser, o bueno, como también bueno, que más allá de la arquitectura que se construye, pues que también hay muchas arquitectas fuera del colegio, fuera del sector de la edificación, pues haciendo cosas bueno, palpables y
interesantes y bueno, un poco, bueno, pues esa es la reflexión que queríamos traer hoy también. Eskerrik asko. Buenas tardes. A ver si me podéis hablar sobre las viviendas modulares, las que se hacen en fábrica y luego se instalan en las obras. Y luego hay otro tipo de viviendas que son con contenedores reciclados. Es que, bueno, eso si queréis puedo recoger yo, bueno, si queréis decir algo. Ellas no se dedican a esto, a esta pregunta que tú les estés realizando, aunque no sé si tenéis alguna opinión que queráis compartir. No, el tema de vivienda lo trabajamos de otra manera. Como ya hemos dicho, o sea, nosotros no nos dedicamos al ámbito de la edificación, entonces no podemos responderle a su pregunta. Sí, bueno, si le interesa mi opinión. Yo tampoco me dedico a la edificación, la verdad. No se están haciendo viviendas modulares, o sea, se fabrican en las fábricas y luego se instalan en las obras. Bueno, es una forma de construir, pues como hay otras. Bueno, si os parece, ya dado que hemos invitado a Izaskun, pues podemos retomar. Claro que existe, nadie está negando su existencia. Claro. Es que no somos expertas. Mira, tomamos nota de la idea y quizás es verdad que es algo que cada vez más... No lo sé, la verdad, no tengo datos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo la verdad que... Ay, a ver, disculpa. Quería hacer vivienda, lo que pasa es que ese Jaime, sí, le metieron en la cárcel. Ese señor iba a hacer vivienda de ese tipo. Disculpe, por favor. No, pero me está diciendo que no, como que no existe. No es el tema que hoy nos reúne. No existe construcción prefabricada. No hay nadie que me pueda explicar sobre eso, ¿no? Pues mire, yo lo único que le puedo decir, pues si tiene una cuestión y una inquietud sobre eso, haga un escrito al colegio y veremos quién es la persona adecuada que le pueda dar respuesta. Es lo único que yo le puedo decir, ¿vale? ¿Alguna pregunta relacionada con lo que nos han expuesto Izaskun y Izaskun? Bueno, a mí, escuchándoos, sí como que, o sea, es un trabajo, como decís, ¿no? Como que os genera preguntas que evidentemente son muy amplias. No sé si por mucho que debatiéramos llegaremos a una respuesta, qué es la arquitectura, qué no, cuál es vuestro papel, ¿no? O sea, claro, vosotras sois arquitectas, no edificáis, pero evidentemente os habéis llegado a lo que hacéis por vuestra formación. Pero bueno, dejando esto a un lado, yo sí que quería, bueno, pues para cerrar con una pregunta, que es del trabajo que realizáis, una vez que acabáis proyecto, decís, jo, qué bien que hago esto y no me dedico a otra cosa, que es como... Bueno, niretzako, o sea, igual inspiragarrien edo egin ditudan proiektu inspiragarrienetakoak izan da Astigarragako aipatutako hori. Azkenean ere ikusi dugulako bazelan esku hartu den egin dugun horretan eta benetan bueno, herritarren eta umeen hitzetik abietatua. O sea, decía que para mí igual uno de los proyectos más inspiradores ha sido como el
el proceso de Astigarraga que he explicado, porque lo he vivido en todo el proceso, y bueno, porque ves eso que has proyectado, que has recogido como en el informe de participación, que realmente bueno, se está realizando, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, personalmente sí, aquello que se materializa luego o que tiene un impacto directo, pues eso sí que es lo que me gratifica, digamos, del trabajo que hacemos. A mí me has dejado un poco en blanco, pero creo que estamos diciendo todo el rato que no construimos, pero es verdad que al final lo que, ¿no? O sea, hacemos planes, hacemos cosas, pero si no llegan a ninguna parte y se quedan en el cajón de un administrativo o de un político, pues tampoco nos llena. Y yo personalmente cuando más disfruto es cuando nos tocan temas de movilidad, que son muy palpables, ¿no? Como trabajas directamente con la vida de la gente, porque cambias o sea, sus trayectorias para ir al trabajo, para, ¿no? Sus circulaciones, tal. Y pues, también, bueno, pues las obras urbanas tardan, pero bueno, se terminan haciendo, y sí que ves, ¿no? Como ese, y yo personalmente es con lo que más disfruto. ¿Por qué estoy aquí y no en otro sitio? No sé, ya os he dicho también que yo ya lo intenté y que nadie me quiso. Pero sí que echo de menos muchas veces el diseño, pero también, pues, bueno, poquito, pero como veis, pues solemos dibujar a veces, y entonces el hacer un poco de todo y nada de mucho también, pues a veces es como entretenido, ¿no? Y estás un poco en todo y en nada, pero bueno. Nada, en primer lugar, agradeceros el entusiasmo con que habéis dado la charla. Yo solo quería hacer una pequeña cuestión. Los procesos participativos que se dan en urbanismo, yo no soy urbanista, pero he hecho alguna cosita y está en algún proceso urbanista de estos de consultas con los vecinos, con la sociedad. Y vosotros, como por vuestra experiencia, yo la experiencia que tengo es que todo el mundo vaya como a quejarse o a qué hay de lo mío, ¿no? Y no sé si vosotras, la experiencia vuestra es similar o habéis sido capaces de reconducirla a que su participación sea más interesante y más positiva, o cómo lo veis este punto. Bueno, hemos vivido de todo en los procesos participativos, porque al final, o sea, los que son abiertos a la ciudadanía, pues viene todo tipo de personas, y muchas también pues a exigir, ¿no? Qué hay de lo mío o qué se va a hacer al lado de mi casa, o dónde voy a aparcar mi coche. Entonces, bueno, sí que somos, o sea, críticas también con los procesos participativos, y creemos que hay que reinventarse e innovar en ellos. O sea, creemos en esa en la voz de la ciudadanía, y ese trabajar con ese público comunitario, tejido económico que explicaba antes Izas, ¿no? O sea, la importancia que tiene como o la comunidad de decir, pero sí que creemos que también hay que darle una vuelta. O sea, que ahora mismo el mundo de la participación, como la conocemos hasta ahora, pues podríamos decir que está un poco obsoleto en algunos puntos, y bueno, no sé si he respondido mucho, pero Vale, yo por añadir que sí, o sea, sí que intentamos, cuando hacemos estas dinámicas, que las dinámicas sean como lo más, de alguna manera, ¿no? Centradas posibles en pensar en el interés común, ¿no? Y todo el rato, pues hacer pedagogía con que lo importante es el interés común y no tanto en qué hay de lo mío. Y por eso comentábamos, por ejemplo, en los planes generales, que cuando es la fase de avance, que aún están diseñando, ¿no? Todavía se están creando, pues
la gente tiende más a pensar en el interés común. Cuando ya llegamos a la siguiente fase, donde ya delante de tu casa te han puesto esto, entonces ya es un desastre y es que hay de lo mío, ¿no? Y sí que hay, pues, nosotros también estamos en eterno debate de cómo hacemos una sesión y es como, no hemos conseguido, ¿no? Enfocar ese interés común. Entonces, ¿cómo se puede salir de ahí? Pero, bueno, a veces lo hemos conseguido, otras veces no tanto. Pero bueno. Eskerrik asko, benetan, creo que es muy interesante que perspectivas como las vuestras estén presentes en el colegio. Aprovecho también a todos los que estáis aquí presentes, pues eso, que igual no está escrito en papel, pero arquitectas, diseñadoras, arquitectas urbanistas, arquitectas que se dediquen a otra cosa, todo el mundo, todas somos bienvenidas en el colegio y que si tenéis cualquier propuesta pues a realizar o inquietud que podamos resolveros, pues que estamos abiertos a la escucha. ¿Vale? Mila esker. Eskerrik asko.